La niña de la bodega Aurrerá. Mi nombre es Julio, tengo 34 años y trabajo como guardia de seguridad en una bodega Aurrerá de Monterrey. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero me gusta la tranquilidad que ofrece el turno nocturno. O al menos, me gustaba hasta hace un año. Antes de contarte lo que pasó, quiero aclarar que no soy una persona que crea en lo sobrenatural. Siempre he sido escéptico, el típico que busca una explicación lógica antes de pensar en fantasmas o algo por el estilo. Pero después de lo que viví, no estoy tan seguro de nada. Todo comenzó en una noche tranquila de invierno, una de esas noches en las que apenas se escucha el sonido del viento. La tienda ya había cerrado hacía un par de horas, y yo me encontraba haciendo mi ronda habitual. El edificio estaba en completo silencio, con las luces bajas y el eco de mis pasos rebotando contra las paredes. Al llegar a la parte trasera, donde guardamos los productos que no se vendieron o están próximos a caducar, escuché un ruido extraño, como el susurro de algo arrastrándose entre las cajas. Pensé que podría ser alguna rata, algo común en bodegas grandes como esta, así que no me preocupé demasiado al principio. Pero luego, oí lo que parecían pasos pequeños, como si alguien estuviera caminando descalzo por el piso de cemento. Eso sí me puso en alerta. Seguí el sonido hasta la sección más oscura de la bodega, donde las luces apenas llegaban. Ahí, entre las sombras, la vi. Una niña pequeña, no tendría más de 7 u 8 años, con un vestido blanco sucio y el cabello largo cubriéndole el rostro. Estaba sentada en una de las cajas, con las piernas cruzadas, balanceándose suavemente. Mi primer instinto fue pensar que se trataba de la hija de algún trabajador que se había quedado encerrada, aunque no me cuadraba cómo habría llegado hasta ahí sin que nadie la notara. «Oye, ¿estás bien?», le pregunté, pero no obtuve respuesta. Caminé hacia ella, pero en cuanto di un paso más, desapareció. No estoy hablando de que salió corriendo o se escondió detrás de algo. Literalmente, desapareció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Mi cuerpo se paralizó. Un frío inexplicable recorrió mi espalda. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de ver. Me obligué a pensar que había sido mi mente jugándome una mala pasada. Tal vez estaba cansado, o el juego de luces y sombras había confundido mis ojos. Esa noche terminé mi turno sin ningún otro incidente, pero la imagen de la niña seguía atormentándome. Cuando llegué a casa, no mencioné nada a mi esposa. Pensé que se reiría de mí o me diría que era una tontería. Decidí olvidarlo y seguir con mi vida, pero lo que ocurrió las siguientes noches me convenció de que algo mucho más perturbador estaba sucediendo. Cada vez que volvía al trabajo y hacía mi ronda nocturna, escuchaba las mismas risas suaves y los pasos pequeños corriendo detrás de mí, pero cuando me volteaba, no había nadie. Al principio, trataba de ignorarlo. Me decía a mí mismo que solo era el eco del edificio o el ruido de algún roedor. Sin embargo, las risas comenzaron a hacerse más frecuentes y cada vez más claras. A veces, incluso sentía que la niña estaba justo detrás de mí, como si pudiera sentir su presencia, fría y sofocante. Una noche, ya sin poder soportar más la tensión, decidí contarle a uno de mis compañeros de seguridad. Su reacción fue extraña. En lugar de reírse o decirme que estaba loco, me miró con una expresión seria y asintió, como si ya supiera de qué hablaba. «Eso también me ha pasado», dijo en voz baja, casi como un susurro. «La he visto. La escucho. No eres el único». Me explicó que varios de los guardias que habían trabajado allí antes que yo habían renunciado sin dar muchas explicaciones. Algunos decían haber visto cosas, otros solo decían que no podían seguir soportando el ambiente en la tienda. Nadie hablaba abiertamente de la niña, pero todos parecían saber que algo andaba mal en esa bodega. Con esta nueva información, la tensión solo empeoró. Sabía que no estaba solo en mi experiencia, pero eso solo lo hacía más aterrador. ¿Por qué esa niña? ¿Qué quería? Intenté buscar respuestas, pero lo que encontré solo aumentó mi malestar. Un compañero me comentó una historia que circulaba entre los empleados más antiguos. Según ellos, hace muchos años, antes de que la tienda se construyera,
Esa zona era un terreno baldío donde solían jugar los niños del barrio. Un día, una de las niñas del lugar desapareció. La buscaron por días, pero nunca la encontraron. Algunos decían que había caído en una alcantarilla cercana, otros que simplemente se había perdido en el monte. Nadie sabía qué había pasado, pero desde entonces, algunos afirmaban que el espíritu de esa niña seguía rondando el lugar. Al principio no quise creerlo. Era demasiado absurdo, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. La niña que vi se parecía demasiado a las descripciones que se contaban en la tienda, el vestido blanco, sucia, con un aire de tristeza en su rostro. A lo largo de los siguientes meses, las apariciones se volvieron más frecuentes. Ya no era solo una cuestión de escuchar risas o pasos. A veces veía su figura de reojo mientras caminaba por los pasillos vacíos. Otras veces sentía una presión en mi pecho, como si alguien me estuviera observando fijamente desde las sombras. Siempre era la misma niña, con su vestido blanco, sucio y su presencia inquietante. Una noche, después de varios meses de soportar esta pesadilla, sucedió algo que me hizo considerar renunciar. Era cerca de la medianoche y estaba revisando las cámaras de seguridad en la sala de monitoreo. Todo parecía normal hasta que, en una de las pantallas, vi algo que hizo que el aire se me quedara atrapado en los pulmones. Ahí estaba ella, la niña, caminando lentamente por uno de los pasillos centrales, justo frente a las cámaras. Sabía que no había nadie más en la tienda. No había manera de que un niño pudiera estar ahí a esas horas. Me levanté de la silla, con el corazón acelerado, y corrí hacia el pasillo donde la había visto. Pero cuando llegué, no había nada. Solo silencio. Caminé despacio, sintiendo un sudor frío correr por mi frente. Y entonces, escuché su risa, clara y directa, justo a mis espaldas. No me atreví a darme la vuelta. Solo corrí. Salí de la tienda, sin mirar atrás, y me quedé afuera, respirando el aire fresco de la noche, tratando de calmar mi corazón desbocado. Desde entonces, he pensado muchas veces en dejar este trabajo. Cada noche que entro a la bodega siento que algo está observándome, acechándome desde las sombras. Ya no escucho las risas tan seguido, pero la sensación de que la niña sigue ahí, esperando, es algo que no puedo quitarme de la cabeza. Algunas noches, cuando estoy solo en casa, me despierto en la oscuridad y juro que escucho sus pasos pequeños acercándose por el pasillo. Mi esposa me pregunta qué me pasa, pero no sé cómo explicarle que cada vez siento más que esa niña, esa sombra, se está volviendo parte de mi vida, como si hubiera cruzado una barrera que no puedo deshacer. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. La bodega Aurrera parece tranquila y común durante el día, pero cuando cae la noche, se convierte en algo más. Un lugar donde las cosas que no entendemos acechan desde las sombras, esperando que cometamos el error de prestarles demasiada atención. Cada vez que escucho sus pasos, temo que, algún día, no desaparezca tan fácilmente. Y cuando ese día llegue, no estoy seguro de lo que ocurrirá, ni de si estaré preparado para enfrentarlo. Pero sé que, hasta entonces, ella seguirá ahí, en la bodega, esperando, observando y riendo. La bodega Aurrera. Era el año 2015 y yo llevaba poco más de 6 meses trabajando como encargado de inventario en una bodega Aurrera de Oaxaca. Era un trabajo rutinario, sencillo, que a veces podía volverse tedioso, pero nunca imaginé que algo tan banal como un trabajo en una tienda de autoservicio podría convertirse en una experiencia aterradora. Mi turno solía ser de noche. La mayoría de las veces, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, cuando la tienda ya estaba cerrada al público y solo quedábamos algunos empleados encargados de la limpieza y de reorganizar las mercancías. Éramos un pequeño equipo y ya me había acostumbrado a la dinámica, el zumbido constante de las lámparas fluorescentes, el eco de los carros metálicos sobre el piso pulido y el crujir ocasional de los anaqueles de metal. Todo parecía normal al principio, hasta que me asignaron la supervisión del pasillo de los juguetes. Algo que no me había tocado antes. Había oído historias, comentarios entre los empleados, pequeños rumores que circulaban en los descansos. Decían que ese pasillo en particular tenía algo.
Algunos hablaban de juguetes que cambiaban de lugar sin explicación, luces que parpadeaban más de lo habitual o la sensación incómoda de ser observado. No les prestaba demasiada atención, porque me consideraba una persona práctica y, además, ya estaba acostumbrado a las bromas pesadas de los empleados más veteranos. Pero todo cambió aquella noche. Era un martes cualquiera y uno de los empleados más nuevos, Francisco, había sido asignado para reorganizar el pasillo de los juguetes. La orden era sencilla: etiquetar y acomodar una nueva tanda de muñecas y figuras de acción que acababan de llegar. Francisco era un joven algo callado, siempre con la cabeza baja, pero responsable. Esa noche, lo vi trabajar desde lejos, mientras me encargaba de revisar un inventario en el área de electrodomésticos. No me percaté de nada extraño, más allá de que el ambiente en el pasillo de los juguetes siempre me había parecido algo más frío que el resto de la tienda. La primera señal de que algo estaba mal llegó al día siguiente. Francesco no apareció para su turno de la mañana. El supervisor lo llamó repetidas veces, pero no contestaba. Nadie sabía nada de él. Supusimos que simplemente había decidido no volver, como ocurre con algunos empleados nuevos que no se acostumbran al ritmo del trabajo. Pero 2 días después, lo encontramos vagando por las calles cercanas a la tienda. Estaba irreconocible. Su ropa estaba sucia, el cabello desordenado y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Balbuceaba incoherencias, algo sobre risas infantiles que lo habían seguido hasta su casa. Esa fue la última vez que lo vi. Jamás regresó al trabajo, y su familia, preocupada, decidió llevarlo a otra ciudad para que se recuperara. Después de ese incidente, las cosas cambiaron. No quería admitirlo, pero algo en mí comenzó a inquietarse cada vez que pasaba cerca del pasillo de los juguetes. Había algo en ese lugar, algo que no podía explicar, pero que cada vez se hacía más evidente. No era solo una sensación de incomodidad, era como si el aire se volviera pesado, denso. Y estaba el frío. Un frío que no se sentía en ningún otro lugar de la tienda. Una noche, semanas después de lo sucedido con Francisco, me tocó a mí reorganizar ese mismo pasillo. No había nadie más disponible, y aunque traté de evadir la tarea, no pude encontrar una excusa válida. A las 2 de la madrugada, me encaminé hacia los juguetes, con una sensación de aprensión que intenté ignorar. La tienda estaba en completo silencio, excepto por el sonido de mis botas sobre el suelo de loseta. Todo parecía normal al principio. Acomodaba las cajas de juguetes, revisaba las etiquetas y colocaba las muñecas y figuras en los estantes. Pero de repente, comencé a notar algo extraño. Cada vez que me daba la vuelta para alcanzar otra caja, los juguetes parecían estar en posiciones diferentes. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero conforme avanzaba la noche, los cambios se volvieron más evidentes. Recuerdo particularmente una muñeca de trapo, pequeña, de ojos grandes y vacíos, con una sonrisa cosida en su cara. Estaba segura de haberla colocado en el estante superior, pero cuando me giré, estaba en el suelo, a mis pies, como si alguien la hubiera lanzado. La recogí, intentando no pensar demasiado en ello, y la volví a colocar en su lugar. Minutos después, la encontré de nuevo en el suelo, esta vez más lejos, casi en la entrada del pasillo. Mi respiración se aceleraba y sentía como el frío en el aire se intensificaba. El zumbido de las lámparas sobre mi cabeza parecía más fuerte, distorsionado, como si el sonido viniera desde muy lejos. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear. Primero lentamente, luego de manera más errática. El pasillo entero quedó sumido en la penumbra, y solo podía distinguir las siluetas de los juguetes en los estantes. Fue en ese momento cuando escuché las risas. Al principio suaves, casi imperceptibles, como si provinieran de algún rincón lejano de la tienda. Pero poco a poco se hicieron más claras. Eran risas infantiles, agudas, cargadas de una extraña malicia. Me quedé inmóvil, tratando de entender de dónde venían. El sonido parecía moverse, rodeándome, acercándose cada vez más. No había nadie más en la tienda, lo sabía. El resto de los empleados estaban en áreas lejanas, fuera de mi vista.
El sonido de las risas se intensificaba, resonando en mis oídos, y mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez era una broma, tal vez el sistema de sonido de la tienda estaba fallando. Pero no había bocinas cerca de esa área, y las risas parecían demasiado reales, demasiado cercanas. De repente, algo cayó del estante. Una figura de acción, un pequeño robot, se deslizó por el aire y chocó contra el suelo. Luego otro. Y otro más. Pronto, los juguetes comenzaban a caerse de los estantes por sí solos, como si una fuerza invisible los empujara. Retrocedí lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos. Los juguetes parecían moverse por su cuenta, deslizándose y cayendo, creando un caos a mi alrededor. Las risas continuaban, mezclándose con el ruido de los juguetes golpeando el suelo. Mis manos temblaban mientras intentaba encontrar el interruptor de la linterna que llevaba colgada en el cinturón. Cuando finalmente la encendí, un destello de luz iluminó el pasillo. Ahí fue cuando lo vi. Al final del pasillo, entre las sombras, había alguien. Era una figura pequeña que apenas llegaba a la altura de los estantes inferiores. Su silueta era vagamente humana, pero algo en su forma no encajaba. Era como si estuviera fuera de proporción, como una especie de muñeco grotesco, pero más vivo. Mi cuerpo se paralizó de terror. La figura no se movía, pero la sensación de que me estaba observando era innegable. El frío se hizo insoportable y las risas se detuvieron de golpe, dejando un silencio aún más inquietante. Sin pensarlo 2 veces, corrí. Salí del pasillo tropezando con los juguetes esparcidos por el suelo, sintiendo como la oscuridad detrás de mí se cerraba, como si me persiguiera. No volví a entrar a ese pasillo, no volví a hacer inventario de juguetes. A la mañana siguiente, reporté todo al gerente, pero no me creyó, lo cual no me sorprendió. Solo fui uno más en la lista de empleados que había tenido una mala experiencia en esa sección de la tienda. Con el tiempo, aprendí a evitar esa área por completo. Otros empleados también hablaban de incidentes menores, luces que parpadeaban, sonidos extraños, la sensación de ser observados. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabíamos que algo no estaba bien en el pasillo de los juguetes. Poco después, me cambié de sucursal. No quise saber más. Pero incluso ahora, después de tantos años, a veces, en las noches más silenciosas, juro que aún puedo escuchar esas risas infantiles resonando en mi mente como un eco distante, recordándome que hay cosas que simplemente no podemos explicar. La maldición del almacén. Mi nombre es Marco, soy de Querétaro y tengo 28 años. Trabajo en una bodega aurrera desde hace unos años, y aunque nunca pensé que el trabajo en una tienda pudiera ser algo fuera de lo ordinario, la realidad me ha demostrado lo contrario. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. No es un relato para asustar o impresionar. Es algo que viví en carne propia, y que, hasta el día de hoy, me sigue persiguiendo en mis pesadillas. Todo comenzó hace un par de años, cuando empecé en el turno nocturno de la tienda. El trabajo era monótono, contar mercancía, hacer inventario, organizar los estantes. Como cualquier otra tienda, Bodega Aurrera tenía su propio ambiente nocturno, ese silencio que no era del todo tranquilizador, las luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando y el eco lejano de las cajas registradoras apagadas. Al principio, nada fuera de lo común. Una noche, mientras organizábamos el almacén con los demás compañeros, el gerente nos reunió a todos para contarnos una historia que, según él, no era más que una curiosidad histórica. El terreno sobre el que estaba construida la tienda había sido, en el pasado, un cementerio indígena. Los lugareños siempre hablaban de leyendas, pero nadie les daba importancia. En el afán de modernizar la zona, los desarrolladores destruyeron gran parte del lugar y construyeron la tienda sin ningún tipo de consideración o respeto por lo que había debajo. Al principio, todos nos lo tomamos a la ligera. Hicimos bromas y comentarios sarcásticos sobre los fantasmas del almacén. Pero las cosas cambiaron poco después.
Esa noche me tocó quedarme un poco más tarde de lo habitual para hacer inventario en la sección de electrodomésticos, una de las áreas más alejadas de la entrada principal. Estaba solo, con la única compañía de las cámaras de seguridad y el suave zumbido de los refrigeradores. Las luces, que de día parecían normales, empezaron a parpadear de forma irregular, algo que ya me había pasado antes, pero esta vez se sentía distinto. Había algo en el aire. Una sensación de incomodidad, como si no estuviera solo. No le di importancia y continué con mi trabajo, revisando cajas y anotando cantidades en la lista. Pero entonces sentí algo. No era un sonido, ni un movimiento, era una sensación profunda en mi pecho. Esa extraña percepción que se tiene cuando sabes que alguien te está observando. Me detuve en seco y levanté la vista. No había nada, o al menos, eso pensé al principio. Las sombras entre los estantes parecían moverse de manera extraña. Cerré los ojos un segundo y volví a abrirlos, tratando de convencerme de que solo era el cansancio. Sin embargo, allí estaban. Sombras alargadas, figuras borrosas que parecían observarme desde los rincones más oscuros del almacén. El sudor frío me recorrió la espalda, pero me forcé a seguir. Es solo tu mente jugándote una mala pasada, me repetí una y otra vez. Pero no era solo mi mente. Minutos después, mientras estaba en la sección de alimentos enlatados, el aire a mi alrededor cambió. Se volvió denso, como si algo invisible estuviera desplazándose en el ambiente. Sentí una corriente helada que no tenía explicación, porque no había ventanas ni puertas abiertas. Y entonces, las luces volvieron a parpadear, esta vez más violentamente, hasta que de repente, todo quedó en completa oscuridad. El almacén entero quedó en silencio. Un silencio sofocante que hacía que el más mínimo sonido pareciera un grito. Estaba paralizado, sin saber qué hacer. La oscuridad era total, pero lo peor era la certeza de que no estaba solo. Sentía una presencia, algo cerca de mí. No lo veía, pero lo sabía. Mis manos temblaban mientras intentaba sacar mi teléfono para usar la linterna, y cuando finalmente lo encendí, el pequeño rayo de luz iluminó el pasillo frente a mí. Lo que vi me dejó sin aliento. Justo al final del corredor, una figura. Era la silueta de una persona, pero no tenía rostro, ni detalles. Solo una sombra oscura, con una forma vagamente humana, que permanecía quieta, observándome. Mis piernas se congelaron, el miedo me atenazaba, pero algo dentro de mí me obligó a moverme. Di un paso atrás, y la figura, lenta pero decidida, comenzó a avanzar hacia mí. El terror me invadió por completo. Salí corriendo, dejando caer todo lo que llevaba en las manos. Los estantes parecían estrecharse a medida que avanzaba, como si el almacén mismo estuviera conspirando para atraparme. Oía mis propios pasos resonar en las paredes, pero también oía algo más. Unos susurros, lejanos al principio, pero que se hacían más fuertes con cada segundo. No podía entender lo que decían, pero sus voces estaban cargadas de desesperación y dolor. Finalmente, llegué a la entrada principal, donde las luces brillaban con normalidad. El gerente me vio salir corriendo, pálido y agitado. No supe qué decirle. Solo murmuré algo sobre sentirme mal y pedí el resto de la noche libre. No pude explicarle lo que había visto, no en ese momento. Pero esa no fue la única vez. Después de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. No solo para mí, sino para todos en la tienda. Empezaron a desaparecer objetos, los estantes se caían sin razón aparente, los empleados se enfermaban de forma inexplicable. Algunos compañeros hablaban de ver sombras en los pasillos cuando pensaban que estaban solos, y el personal de limpieza se negaba a trabajar después de ciertas horas. Una noche, semanas después del primer incidente, regresé al almacén para otra ronda de inventario. Esta vez, fui con más compañeros, ya que nadie quería quedarse solo después de lo que había estado ocurriendo. Sin embargo, a pesar de estar acompañados, la sensación de ser vigilados no desaparecía. Mientras revisábamos las cajas, uno de mis compañeros, Luis, soltó un grito. Todos volteamos y lo vimos retroceder, pálido como el papel, señalando un rincón oscuro del almacén.
Lo que vimos nos dejó helados. En el suelo, claramente visible bajo la luz parpadeante, había una serie de marcas. Parecían huellas, pero no de zapatos ni de pies descalzos. Eran como pisadas deformes, alargadas, como si algo pesado y arrastrado hubiera pasado por allí. Nadie se atrevió a acercarse más. En ese momento, todos entendimos que lo que sea que estuviera en ese lugar no era natural. El gerente, al escuchar las historias de los empleados, trató de mantener la calma y sugerir que todo era producto del cansancio o de una posible broma pesada. Pero sabíamos que no era así. En una de las reuniones, uno de los empleados más antiguos, un hombre que llevaba más de 15 años en la tienda, habló por primera vez sobre lo que había visto. Aseguró que en los primeros años, las cosas también habían sido extrañas, pero nunca de esta magnitud. Había escuchado sobre el antiguo cementerio, pero nunca le había dado importancia hasta ahora. Esa misma noche, decidimos investigar un poco más por nuestra cuenta. Luis, uno de los más afectados por lo ocurrido, encontró en internet historias locales sobre el terreno donde se había construido la tienda. Antiguamente, antes de que fuera un terreno comercial, era un lugar sagrado para una comunidad indígena que realizaba rituales funerarios allí. Se decía que los espíritus de los muertos aún vagaban por la zona, protegiendo sus tierras y maldiciendo a quienes las profanaran. No sabíamos qué hacer con esa información. Ya era demasiado tarde para cambiar algo. La tienda estaba allí, y nosotros seguíamos trabajando en ella, atrapados en lo que parecía una maldición. Con el paso de los meses, algunos empleados renunciaron. No soportaban más las extrañas experiencias. Otros, como yo, decidimos quedarnos, aunque con una sensación constante de inquietud. Cada noche en el almacén se convirtió en una prueba de nervios. El más mínimo sonido, el más leve cambio en la luz, nos ponía al borde de un ataque de pánico. Hasta el día de hoy, sigo trabajando en esa tienda. Ya no hago turno nocturno, me las arreglé para cambiar a un horario más temprano, pero aún así, el ambiente sigue siendo el mismo. A veces, cuando las luces parpadean, o cuando una caja cae de repente sin explicación, me pregunto si lo que está en ese lugar alguna vez se irá. Sombras en la bodega. Mi nombre es Lucía, soy de Guadalajara, una ciudad que muchos ven como tranquila, pero que oculta sus propios misterios. Desde hace un tiempo trabajo en el turno nocturno de una bodega aurrerá. Mi trabajo es sencillo, limpiar los pasillos después de que la tienda cierra. No es algo glamuroso, pero paga las cuentas, y además siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche, el silencio que se siente cuando la tienda queda vacía, las luces brillando tenues y los estantes alineados como soldados en formación. A veces, es hasta pacífico. O al menos, así lo pensaba. Desde hace meses, las cosas han cambiado. Todo comenzó una noche, como cualquier otra. El aire acondicionado soplaba suavemente mientras yo recorría los pasillos con el trapeador en la mano, empezando por la sección de frutas y verduras, como siempre. Mi compañero, Francisco, había terminado su parte en la entrada principal y se había retirado temprano, dejando solo una o dos áreas para mí. Como de costumbre, quedé sola alrededor de la medianoche, la tienda completamente vacía. No me importaba, el silencio me resultaba hasta reconfortante. Recuerdo esa primera vez claramente. Estaba en la sección de lácteos, limpiando las marcas de humedad que los refrigeradores suelen dejar en el suelo. Me movía rápidamente, tratando de terminar antes de que las luces automáticas del almacén se apagaran por completo. De repente, sentí algo. No fue un ruido, ni un movimiento tangible, pero la temperatura cambió, un frío más allá del simple aire acondicionado me envolvió. Levanté la vista y, entre las sombras que los estantes proyectaban, vi una figura oscura, alta, más densa que la oscuridad misma. Me quedé paralizada por un segundo, mis ojos no terminaban de entender lo que estaban viendo. Parecía alguien parado, inmóvil, observando. Mi primera reacción fue lógica, pensé que era Francisco, o tal vez alguien del equipo de seguridad haciendo su ronda. Llamé, con un tono de voz bajo pero firme. «Fran, ¿eres tú?»
No hubo respuesta. Solo el zumbido del refrigerador y el eco de mi propia voz en el pasillo vacío. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me acercaba lentamente, pero justo cuando llegué al punto donde había visto la figura, no había nada. Solo los refrigeradores y el brillo reflejado en las paredes. Me dije a mí misma que eran nervios, tal vez estaba cansada, y seguí con mi trabajo. Pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó el resto de la noche. Era como si alguien, o algo, estuviera allí conmigo, vigilando desde algún rincón. En los días siguientes traté de olvidar lo ocurrido, pero fue imposible. Lo que más me inquietaba no era lo que había visto, sino lo que sentía. Las noches eran cada vez más pesadas. El aire en la tienda se volvía denso, opresivo. A menudo sentía que alguien me seguía mientras empujaba el carrito de limpieza por los pasillos, pero cada vez que miraba hacia atrás, no había nadie. Los estantes, las cajas registradoras, los estantes de productos apilados, todo seguía en su lugar, pero ese sentimiento de ser observada no desaparecía. Luego, una semana después de esa primera aparición, volví a ver la figura. Esta vez, estaba en la sección de ropa. Pasaba la escoba bajo los estantes cuando la vi de nuevo, casi de reojo. Una sombra, más alta que cualquier ser humano que conociera. Cuando me di vuelta completamente, lo mismo, no había nada. Era como si la sombra se desvaneciera tan pronto como intentaba enfocarla directamente. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Ya no era solo la sombra. Empecé a escuchar cosas, pequeños golpes, susurros que parecían salir de entre las góndolas. Un sonido particular me aterraba, el sonido del carrito de compras moviéndose solo. Lo escuchaba al final de los pasillos vacíos, un rechinar suave que me ponía los pelos de punta. Iba a revisar, convencida de que sería alguna corriente de aire, pero nunca había nada. El carrito seguía allí, estacionado donde lo había dejado. Los pasillos seguían vacíos, pero la sensación de que algo no estaba bien aumentaba. Una noche en particular, después de una serie de días en que la tienda parecía estar más fría y silenciosa de lo normal, el ambiente se sintió distinto. Era como si la tienda entera respirara, de una manera lenta, tensa, expectante. A eso de las 2 de la mañana, cuando ya estaba por terminar mi turno, escuché un ruido seco. Venía de la sección de electrodomésticos. Algo había caído, o al menos eso pensé. Caminé hacia allá con rapidez, más por el deseo de terminar y largarme que por curiosidad. Pero lo que encontré me dejó helada. Uno de los televisores grandes, de esos que tienen en exposición, estaba encendido, aunque recuerdo bien que había apagado todo antes de comenzar a limpiar. Lo más perturbador era la pantalla. No mostraba ningún canal ni señal de video, solo un blanco y negro en estática. Y en medio de esa estática, juraría haber visto una sombra, como la misma figura que me había estado siguiendo desde la primera noche. Estaba ahí, en la pantalla, moviéndose ligeramente, pero siempre observándome. El miedo ya era palpable, lo sentía en mi pecho como una presión constante. Quería irme, pero todavía me quedaba limpiar el almacén. Me dije a mí misma que lo mejor era no darle importancia a lo ocurrido. Quizás los sistemas de seguridad estaban fallando, tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, mientras caminaba hacia el almacén, con la cabeza baja y los pensamientos nublados, noté algo por el rabillo del ojo. Una figura negra, moviéndose rápidamente entre las estanterías. Era la misma que había estado viendo, la misma que había estado apareciendo y desapareciendo. Pero esta vez no desapareció. Esta vez, se quedó. La figura estaba al final del pasillo de limpieza, inmóvil. Me detuve en seco, mis manos temblando mientras aferraba el trapeador. Quería correr, pero mis piernas se negaban a moverse. La sombra parecía acercarse, lenta pero decidida, cada vez más cerca. No podía verle los ojos, pero sabía que me miraba, sabía que estaba ahí por mí. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Eché a correr, dejando el trapeador atrás, sin mirar hacia atrás, sintiendo que la sombra me seguía, siempre al borde de mi visión, deslizándose entre los estantes,
moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa humana podría moverse. Cuando finalmente llegué al vestíbulo, la figura ya no estaba. La tienda estaba completamente en silencio de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Me quedé allí de pie, jadeando, tratando de entender lo que acababa de suceder. Pero una cosa estaba clara, ya no estaba sola en la tienda. Esa noche no pude dormir. El miedo me seguía incluso fuera de la tienda. La sensación de que algo me observaba, de que algo oscuro me había marcado, no desaparecía. Y a pesar de todo, volví al trabajo la noche siguiente. No podía permitirme renunciar, necesitaba el dinero. Pero desde entonces, mi turno nocturno en la bodega Aurrerá nunca fue el mismo. Las sombras seguían apareciendo, siempre al borde de mi visión. Los susurros, los ruidos extraños, los carritos de compras que se movían solos. Y esa figura, esa presencia oscura, siempre en algún rincón de la tienda, siempre esperando. Cada noche siento su mirada en mi nuca y sé, con un frío que se ha arraigado en mi interior, que está esperando algo. No sé qué es, pero lo siento. Y lo peor es que, con cada día que pasa, siento que está más cerca. El rostro ausente. Era el año 2008, y yo era el encargado del turno nocturno en una tienda bodega Aurrerá ubicada en Mérida, Yucatán. Aquella tienda, como cualquier otra, tenía una rutina monótona, pero no me quejaba. El turno nocturno tenía algo de tranquilidad, algo que me gustaba, los pasillos en silencio, los estantes bien organizados después de un día agitado, las luces tenues que iluminaban solo lo justo. La mayoría de los empleados se mantenía en sus áreas, y los que trabajaban hasta tarde casi siempre estaban demasiado cansados para interactuar. Era un trabajo sencillo, hasta que dejaron de ser solo estantes y luces. Hasta que comenzaron las cosas que no podía entender ni explicar. Todo comenzó una noche, como cualquier otra. Estaba haciendo mi ronda habitual, caminando entre los pasillos, verificando que todo estuviera en orden antes de irme a la oficina a revisar algunos informes. Llevaba mi linterna en la mano, una costumbre por si alguna de las luces fallaba, aunque no solía necesitarla. Había terminado de revisar los primeros pasillos y todo estaba tranquilo, como siempre. De repente, en la sección de abarrotes, vi a alguien. No era inusual que hubiera empleados rezagados terminando su trabajo, pero lo que llamó mi atención fue la figura de un hombre alto, con una sudadera negra, que se desplazaba lentamente entre los estantes. En un primer momento, no pensé demasiado en él, asumí que sería algún compañero que estaba revisando algo o, quizás, un cliente que se había quedado después del cierre. Sin embargo, había algo extraño en la manera en que se movía, sus pasos no hacían ruido. Ni el más mínimo crujido del suelo bajo sus pies, ni un murmullo, nada. Solo silencio absoluto. Me detuve por un segundo y lo observé. Le llamé, pero no recibí respuesta. Quizás no me escuchó, me dije, y seguí avanzando hacia él. Mi linterna titiló en ese preciso momento. Una coincidencia, me repetía para tranquilizarme, aunque mi corazón ya comenzaba a latir con fuerza en el pecho. Cuando giró la esquina hacia el siguiente pasillo, lo seguí, dispuesto a llamarle la atención de nuevo, pero al doblar el pasillo, no había nadie. La tienda estaba completamente vacía. Revisé todos los pasillos cercanos, buscando alguna señal de él. No podía haberse ido tan rápido. Me quedé allí unos segundos, confundido, intentando justificar lo que acababa de ver. Pero, a medida que la noche avanzaba, intenté convencerme de que solo había sido un juego de luces o que quizás el cansancio estaba comenzando a afectarme. La tienda, después de todo, no era un lugar donde uno esperaría encontrarse con algo sobrenatural. Era una bodega, un lugar común y corriente. Nada más. Sin embargo, esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del hombre con la sudadera negra, pero había algo más que no había notado al principio. Mi mente, en medio del sueño, me repetía una y otra vez un detalle aterrador: aquel hombre no tenía rostro. A la mañana siguiente, regresé a la tienda y no mencioné nada a nadie. Me sentía ridículo al pensar que algo así me había perturbado tanto.
Pero la tranquilidad duró poco. Unos días después, mientras estábamos en el área de carga, escuché a dos de los empleados hablar sobre algo extraño que habían visto la noche anterior. No presté mucha atención hasta que uno de ellos dijo, casi en susurros, era alto, con una sudadera negra, pero lo raro es que no tenía rostro. Mi corazón se detuvo. No podía ser una coincidencia. Decidí preguntarles más, pero no sabían mucho más de lo que yo ya había visto. Lo habían visto pasar cerca de los estantes y, al igual que yo, cuando intentaron acercarse, la figura simplemente desapareció. Era como si se desvaneciera en el aire, sin dejar rastro. Con el tiempo, más empleados comenzaron a reportar la misma figura. A veces lo veían desde el otro lado de la tienda o cruzando entre los estantes de electrodomésticos. Siempre en los pasillos más oscuros, en las áreas donde la luz era más tenue o las sombras eran más densas. Nadie se atrevía a seguirlo más allá de un par de pasos. Algunos decían que, cuando lo veían, la temperatura del lugar bajaba de forma drástica, como si el aire se volviera más pesado y frío. Lo peor de todo es que no eran solo los empleados. En una ocasión, una pareja de clientes se acercó a mí para preguntar si había alguien más en la tienda. Decían que habían visto a un hombre alto con una sudadera negra que caminaba por los pasillos, pero cuando fueron a buscarlo para pedir ayuda, él ya no estaba. Me limité a decirles que probablemente sería algún empleado que se estaba preparando para cerrar, pero mi mente ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Poco a poco, la tensión comenzó a crecer en la tienda. Los empleados del turno nocturno evitaban caminar solos, y los que tenían que hacer inventarios o tareas de cierre intentaban terminar lo más rápido posible para no quedarse en las zonas más oscuras. Nadie hablaba abiertamente del hombre sin rostro, pero todos sabían que algo estaba mal. Cada vez que una luz parpadeaba o se escuchaba algún ruido extraño, todos se quedaban quietos, esperando ver esa figura que ya nos acechaba como una sombra invisible. Una noche, lo que me había estado perturbando durante semanas alcanzó su punto máximo. Estaba solo en la oficina, revisando unos papeles, cuando las cámaras de seguridad comenzaron a parpadear. Miré las pantallas, tratando de ajustarlas, y entonces lo vi. En la cámara que apuntaba hacia la sección de abarrotes, la figura del hombre de la sudadera negra estaba allí, inmóvil, justo en el centro del pasillo. Pero lo más aterrador no era que lo viera en las cámaras, sino que en la pantalla la imagen era borrosa, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Me quedé congelado. Sentí que algo estaba profundamente mal. Sin pensar mucho, tomé mi linterna y salí de la oficina. Caminé hasta la sección donde lo había visto, mi corazón martillando en los oídos. Sabía que no debía hacerlo, pero algo más fuerte que el miedo me empujaba hacia allí. Al llegar al pasillo, no había nadie. Pero el aire era diferente, frío, pesado, como si estuviera dentro de una nevera. Y entonces lo sentí. No lo vi esta vez, pero lo sentí. Una presencia detrás de mí. No tuve el valor de darme la vuelta. El frío se intensificó y sentí que algo se acercaba más y más, hasta que el aire era tan denso que casi no podía respirar. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero entonces todo se desvaneció. El frío, la presión, la sensación de ser observado. Todo. Volví a la oficina temblando. No pude terminar el turno aquella noche. Nadie me preguntó qué me había pasado, pero creo que lo sabían. Después de esa experiencia, decidí hablar con el gerente sobre lo que estaba sucediendo. Le conté sobre las apariciones, las sensaciones, lo que habíamos visto en las cámaras. Pero él se limitó a reír, diciendo que seguramente eran bromas de los empleados o que el cansancio me estaba afectando. Pero yo sabía la verdad. Todos en esa tienda sabíamos la verdad. La figura sin rostro, el hombre de la sudadera negra, no era una alucinación colectiva ni una broma. Era real y seguía ahí, acechando en los rincones oscuros de la tienda, esperando a que alguien más lo viera. Finalmente, dejé mi trabajo en la tienda unos meses después. El ambiente se volvió insoportable, y aunque nunca volvió a acercarse a mí de esa manera, la sensación de ser observado nunca se fue.
A veces, cuando paso cerca de alguna otra bodega horrera, no puedo evitar sentir un escalofrío. Me pregunto si en otras tiendas ha pasado lo mismo. Si esa figura, ese hombre sin rostro, ha comenzado a aparecer en otros lugares. Pero lo que más me atormenta es no saber qué quería o por qué estaba allí. Tal vez nunca lo sabré. Lo único que sé con certeza es que algo oscuro habita en esos pasillos, y que no importa cuánto tiempo pase, nunca podré olvidar la noche en que lo vi por primera vez. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.